Los 9 niveles divinos de ángeles en la Biblia, revelando su verdadera aparición sagrada. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, el pueblo de Israel se hallaba en una oscura crisis espiritual. Pasaban los días en Jerusalén, donde los ecos de guerra resonaban con mayor intensidad. El aire estaba cargado de ansiedad y miedo, la sombra de los filisteos acechaba constantemente. David, el rey ungido de Dios, se enfrentaba a un dilema que lo atormentaba. Su reino tambaleaba y la fe de su pueblo se desmoronaba. Mientras David paseaba por los jardines del palacio, se maravillaba ante la grandeza de su reinado, pero su corazón se turbiaba al recordar las palabras del profeta Samuel. Su responsabilidad era enorme, guiando a su pueblo, sentía la dura carga sobre sus hombros. En una noche estrellada, mientras clamaba a Dios en ferviente oración, el cielo pareció abrirse ante él. Visiones angelicales comenzaron a rodearlo, serafines, seres celestiales con alas que vestían gloria, iluminaban el jardín, llenando su ser de reverencia. Los serafines entonaban alabanzas terrenales, y en aquel instante David recordó lo escrito por Isaías. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Isaías 6, 2 RVA 60. Una paz inefable descendió sobre su alma atribulada. Cada ángel aquí presente no solo simbolizaba un nivel divino, sino también un aspecto del propósito de Dios en la historia de la redención. Así, comprendió que su dilema iba más allá de lo terrenal, era también un combate espiritual. A medida que la noche se hacía más profunda, un ángel guerrero se presentó ante él, imponente, portando una espada de fuego. La imagen gloriosa del ser celestial le recordó la promesa divina. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34, 7 RVA 60. Este guerrero no solo representaba la fuerza, sino también un llamado a la fe inquebrantable en Yahvé. No temas, le dijo el ángel, tu misión es inspirar a Israel a clamar juntos por su salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En el silencio reverente del jardín, la atmósfera se tornó pesada de tensión. De repente, David recibió la noticia de que el enemigo había hecho su movimiento. Debía actuar rápidamente. Todavía resonaban en su mente las revelaciones celestiales. David comprendió que no estaba solo. No solo contaba con su ejército, sino que tenía un consejo celestial respaldándolo. Pero, ante la creciente desconfianza de su pueblo, la batalla espiritual en su corazón se intensificó. David se encontraba en una encrucijada, entre la desesperación y la esperanza. Su fe comenzó a tambalear cuando vio a algunos de sus guerreros desalentados. Un nuevo ángel apareció, esta vez como portador de un mensaje crucial. Pero, en el apremio de su situación, las palabras no llegaban a sus oídos. Con el corazón palpitante, David aguardaba esa revelación divina que parecía a punto de hacerse visible. Así, el misterio de la voluntad de Dios aún aguardaba. David se aferraba a la promesa de la protección divina y se preparaba para enfrentar la inminente batalla, consciente de que el reino de los ángeles estaba a su lado. La pregunta se cernía en el aire. ¿Alcanzará David la revelación necesaria para guiar a Israel a la victoria, o se rendirá ante la sombra del enemigo? La tensión en el aire se volvía palpable, mientras David se preparaba para la inminente confrontación. Las estrellas titilaban en el cielo, pero su luz parecía desvanecerse ante la oscuridad que se cernía sobre Jerusalén. El eco distante de las trompetas filisteas resonaba como un ominoso recordatorio de que el tiempo se había agotado. David, con el alma angustiada, se adentró en el Sancta Sanctorum del palacio, buscando la presencia de Dios. En ese lugar sagrado, el ambiente se tornó más denso.
Las paredes parecían murmurar las oraciones de generaciones pasadas que habían clamado a Yahvé en tiempos de angustia. David se arrodilló y, con el corazón desgarrado, clamó al Señor: «Oh Dios de mis antepasados, escucha mi súplica. El enemigo se acerca como un torrente, pero tú eres mi refugio y fortaleza». Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, la figura del ángel guerrero resplandeció nuevamente ante él. Esta vez, la voz que resonó era aún más firme y clara. «David, rey de Israel, el propósito de Dios no ha sido olvidado. El seleccionado del Altísimo no será desechado. Tu clamor ha sido escuchado en las alturas». Un nuevo ángel se unió al guerrero, danzando en una alabanza celestial que provenía de la premura del cielo. Este no era un guerrero, sino un mensajero repleto de luz y sabiduría. «David, recuerda en tiempos de desafío que hay un consejo más allá de lo visible. Los ángeles del cielo están dispuestos a pelear a tu lado. Sin embargo, debes alinear tu corazón con la voluntad de Dios». David, sintiendo el latir de la promesa divina, se levantó con renovada determinación. «Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu camino en esta situación desesperada?». El ángel guerrero asintió, propiciando un momento de silencio. «Reúne a tu pueblo y declara un día de oración y ayuno. Clama por su salvación, y ellas serán fortalecidos. No te centres en el enemigo, sino en el Todopoderoso que marcha junto a ti». En su esencia, la revelación era clara. La batalla no sería ganada solo con espada o lanza, sino en el secreto del clamor y la fe. Con la certeza de un rey que ha escuchado la voz de Dios, David salió del Sancta Sanctorum, su espíritu ardía con fervor. Reuniendo al pueblo en el centro de la ciudad, David alzó su voz: «Hermanos e hijas de Israel, venid y unámonos en oración. En medio de la tempestad, clamemos a nuestro Dios, porque su mano poderosa nos salvará». Los corazones comenzaron a unirse, mientras una oleada de fe se movía entre la multitud. La gente se levantaba, con los ojos fijos en el cielo, como si la misma presencia de Yahvé se manifestara entre ellos. Las palabras de David resonaban con el poder de generaciones, y él, lleno de unción, podía percibir la respuesta divina emergiendo de la oscuridad. Mientras la multitud se humillaba, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo una visión clara e impresionante. Un conjunto de ángeles se veía volando sobre ellos, y el cielo parecía dividirse exponiendo un rayo de luz. En medio de este despliegue celestial, una voz resplandeciente resonó, anunciando una certeza aún más profunda del plan eterno de Dios. No solo esta batalla será ganada, sino que a través de ella, el nombre de Yahvé será glorificado entre las naciones. Así, en ese crisol de oración y fervor, David se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento había comenzado, no solo en el campo de batalla, sino en el reino espiritual. Las promesas de Dios se desplegarían como un manto, revelando su soberanía. Y en ese momento, el destino de Israel se tornaba más que una mera lucha, era el puente hacia una revelación mayor y más profunda. «¿Sabías, David, que el surgimiento de tu linaje vendrá a través de pruebas, y de cada clamor será forjada la redención para toda la humanidad?» La multitud se dispuso con devoción, mientras la voz de David resonaba como un eco del cielo. La atmósfera vibraba con expectativas celestiales, y el pueblo se unió en un clamor ferviente, alzando sus manos hacia el Altísimo. El eco de sus voces, unidas en un solo espíritu, ascendía como ofrenda fragante ante la presencia de Dios. Mientras el sol se ocultaba, la penumbra comenzaba a cubrir Jerusalén. David, con la mente agitada y el corazón palpitante, miraba al horizonte donde el enemigo se acercaba. No solo eran los filisteos quienes marchaban, tras ellos se desplegaban fuerzas más siniestras, influyendo en los corazones de los guerreros y extendiendo la sombra del miedo. «Señor», susurró el rey, «haz que mi pueblo mantenga su fe firme. Permíteme ser el instrumento de tu verdad en este tiempo de crisis». La angustia de su clamor se convirtió en adoración, y las palabras resonaron en el alma de Israel. Las oraciones se entrelazaban en el aire como cadenas de oro, buscando las puertas del cielo. Y sucedió que, en medio de la profunda oración, un silencio sobrevino. Una presencia palpable llenó el espacio, y los corazones se sintieron conmovidos. Un ángel de luz descendió. Su figura resplandecía con una gloria que silenciaba los temores. Entre los que oraban, la percepción de lo sagrado se agudizó, y todos se postraron ante su presencia. El ángel habló con voz que resonaba como un trueno.
Yo soy enviado por el Señor de los ejércitos. He venido a recordarles que en cada batalla hay más de lo que se puede ver. Las fuerzas del cielo están contigo, David, y no te abandonarán. Levántate y anímate, porque la victoria no será solo tuya, sino de Yahvé. Las caras de los israelitas brillaron con renovado fervor, mientras el ángel continuaba. Este encuentro no es sobre la derrota o la victoria. Es un testimonio del poder del que confía en el Creador. Cuando el filisteo se levante, tú no caerás, porque el Señor ha designado su fin. David sintió como si un río de fortaleza brotara en su interior. Había sido elegido no solo para ser rey, sino para ser un heraldar del propósito eterno de Dios. ¿Cómo puedo yo, oh mensajero, actuar conforme a esta promesa?, preguntó fervorosamente. Convoca a los guerreros a luchas espirituales además de las físicas, que comprendan la batalla de fe que se desata en cada alma. Cuando canten y clamen, el cielo responderá. Su clamor será como cuchillos que cortarán las tinieblas. Los ojos de David centellearon con claridad y entendimiento. Israel, escuchad al mensajero de Dios. Esta batalla no es para el frágil, sino para los firmes en su fe. Si permanecemos en unidad, en fe y oración, seremos invencibles. Así, el pueblo comenzó a cantar, una balada de fe que retumbaba en los muros mientras el ángel se alzaba, señalando a los cielos. De pronto, la atmósfera se tornó eléctrica, como si las fuerzas del cielo y de la tierra estuvieran juntas en expectación. Justo antes de que el enemigo arribara, el ángel proclamó con fuerte voz: «No temas. El Dios que ha estado contigo desde los días de tus antepasados está forjando algo mayor. A través de la angustia se manifestará la gloria de Yahvé. Porque David, sabías que en esta batalla el eco de tu clamor resonará no solo en tu tiempo, sino en generaciones futuras, trayendo redención más allá de Israel». Con esa revelación, el cielo se estremeció, y se dejó entrever un vislumbre de gloria que apuntaba hacia un desenlace divino aún desconocido. El plan soberano de Dios se comenzaba a desvelar, prometiendo que algo de gran trascendencia nacería de aquel doloroso clamor. El clamor del pueblo resonaba en el aire, como un murmullo de aguas vivas fluyendo desde el corazón de Jerusalén. Con la fe renovada, David se preparó, levantando su cetro hacia el cielo como un símbolo de la autoridad que le había sido confiada por el Altísimo. Su aliento era ferviente y su mirada profunda revelaba un propósito más grande que el mero triunfo militar. Los guerreros de Israel, galvanizados por las palabras del mensajero celeste, formaron filas en torno a su rey. Cada uno sentía una claridad en sus corazones. No solo eran soldados, sino instrumentos del plan divino. Mientras los filisteos se acercaban, la atmósfera se cargaba de una expectativa sobrenatural. «Levantaos, guerreros de Yahvé», proclamó David. «Hoy luchamos no solo contra carne y sangre, sino contra principios y potestades de las tinieblas. En el nombre del Señor de los ejércitos, no cederemos ante el miedo». Las palabras de David vibraron con poder, como un trueno sobre las montañas, y la multitud respondió con un clamor unánime, elevando su fe junto a sus voces. Los filisteos, al vislumbrar la determinación en los rostros de sus enemigos, comenzaron a tambalearse, sintiendo el peso de un desafío que iba más allá de lo visible. En su bando, el guerrero más temible, Goliat, se adelantó. Su voz resonaba como el eco de un volcán. «Desafío a los hombres de Israel. Si uno solo puede derrotarme, seréis nuestros siervos, pero si yo triunfo, serán nuestros esclavos». David, sin atisbo de miedo, escuchó la provocación de Goliat. «¿Quién es este incircunciso filisteo para que desafía a los ejércitos del Dios viviente?», murmuró, enardecido por la indignación que brotaba de su espíritu rejuvenecido. «Yo iré contra él», se decidió, mientras su corazón palpitaba al compás de la voluntad divina. Con su honda en la mano y unas pocas piedras lisas del arroyo, avanzó hacia el gigante, sabiendo que la razón de su valentía no radicaba en la fuerza militar, sino en su fe en el Señor. El silencio pesado se apoderó del campo de batalla,
Cuando David se plantó ante Goliat, su figura parecía pequeña ante la monumental presencia del filisteo, pero dentro de él ardía el fuego del cielo. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy te entregaré en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. A medida que David lanzaba la piedra, cada alma en Israel experimentó el palpable impacto de la fe que trasciende las circunstancias. El viento pareció detenerse, el tiempo se detuvo en espera del desenlace. El proyectil, dirigido por la mano de Dios, encontró su hogar en la frente de Goliat. El gigante cayó y un grito de triunfo estalló entre el pueblo de Dios. Pero en los cielos, el ángel que había proclamado la victoria se alzó, observando con una mirada que abarcaba el infinito. Este no es solo un triunfo sobre un enemigo, dijo con voz clara, resonando en el corazón de todos los que estaban allí. Es un acto de lágrimas, un eco de redención que alcanzarás generaciones después. A través de este estallido de fe, el camino al Mesías se ha trazado. A medida que la multitud celebraba, David cayó de rodillas en alabanza. En su corazón, la revelación ardía, dejando en claro que cada victoria no solo se celebraba en la tierra, sino que resonaba en el cielo. Dios estaba tejiendo un relato eterno, revelando su plan soberano a través de un rey y un pueblo que se unieron en fe. Con el clamor de alabanzas resonando en Jerusalén, el pueblo se dio cuenta de una verdad indescriptible. La batalla no era solo física, sino un reflejo del conflicto eterno entre el reino de la luz y la oscuridad. Así, la historia de David y Goliat se convertiría en una poderosa ilustración del plan divino que aún aguardaba ser cumplido. Hoy, el eco de esta victoria se lanzará en la eternidad, murmura el ángel al retirarse hacia lo alto, dejando claro que lo que había comenzado en la fragilidad del hombre terminaría en la magnificencia del propósito divino. El eco del triunfo resonaba en cada rincón de Jerusalén, pero más allá del fervor humano, el cielo observaba con una atención sumamente profunda. Los ángeles, aquellos mensajeros de luz y poder, se movían entre las sombras, llevando consigo la victoria según el plan soberano de Dios. David, todavía arrodillado en agradecimiento, sentía la presencia de algo más grande que él mismo, una realidad tangible que abrumaba su ser. «Levántate, David», resonó una voz desde los cielos, repiqueteando en su alma como un tambor de guerra. Fue el ángel que había proclamado la victoria, su figura envuelta en luz celestial. La gloria del Señor ha descendido sobre ti, y hoy se establece un nuevo capítulo en la historia de Israel. Cada palabra metálica y pura aumentaba el fuego de su corazón, mientras el pueblo seguía su danza de júbilo, ajeno a la profundidad de lo que se estaba gestando. David, aún de rodillas, sintió que su misión era más que ser rey. Era el elegido, el instrumento a través del cual Dios revelaría su fidelidad a través de generaciones. «¿Cuál es el mandato, oh ángel del Señor?», preguntó, su voz reverberando con la ansiosa esperanza de un siervo fiel. «Prepárate, porque mientras el cielo se regocija, se avecinan tiempos de desafío», dijo el ángel mientras señalaba hacia el horizonte. «Los filisteos no olvidarán esta derrota, y los vientos de la guerra volverán a soplar. No solo ellos, sino también otras naciones se levantarán en contra de Israel, y tú deberás guiarlos en la batalla, una y otra vez». El rey David sintió el peso de esas palabras. Unos momentos antes había conocido el clamor de la victoria, y ahora se vislumbraban nubes oscuras en el horizonte. Sin embargo, en su interior había una resiliencia que crecía, la certeza de que el Señor estaba con él. «Te seguiré a donde tú vayas, oh Dios, combate en mi contra los enemigos de tu pueblo», declaró con firmeza, su voz elevándose por encima del clamor de la multitud. Mientras el ángel se desvanecía como un susurro entre los arcos de la ciudad, David se volvió hacia su gente, los ojos repletos de fuego sagrado.
Hermanos míos, el Señor ha peleado por nosotros hoy, y debemos seguir. Esta victoria es solo el principio, y en ella resuena la promesa de un reino eterno, donde el Mesías reinará sobre todos los pueblos. El pueblo levantó sus manos y con un solo corazón clamaron: Amén. El pueblo de Israel es fuerte, y juntos seremos más que vencedores. En sus corazones la fe germinaba como un manantial eterno, un eco del cielo que resonaba en sus almas. Pero en la trayectoria del cielo, la mirada del ángel que había presenciado los acontecimientos reflejaba preocupación. Porque lo que está por venir es más que una batalla en la tierra, es una lucha por el alma de la humanidad. La promesa de la redención debe cumplirse, y David será una luz en la oscuridad, una señal para aquellos que vendrán. Así, mientras el pueblo celebraba, un nuevo entendimiento comenzaba a florecer, uno que haría eco a lo largo de los siglos. Las batallas no eran meras contiendas, eran parte del gran relato del amor de Dios, una narrativa que incluía a todos. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios es que cada paso, cada decisión en esa senda de victoria resonaría más allá de su tiempo. Y así, con el banner de la fe ondeando en la brisa, la historia de David comenzó a entrelazarse con las promesas divinas. Las sombras se alzaban en el horizonte, y la inquietud se mezclaba con el júbilo, prefigurando un tiempo de pruebas y redención. La carrera por cumplir el propósito eterno de Dios apenas comenzaba. Con el eco de la celebración resonando entre las colinas de Jerusalén, David se adentró en las profundidades de su corazón en busca de la guía divina. La jornada de su reinado apenas comenzaba, y en cada paso que daba sentía las olas del futuro estrellándose contra la costa de su alma. Durante las noches que siguieron, David se sumía en sus pensamientos, orando intensamente. «Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir?», preguntaba mientras las estrellas brillaban en el vasto firmamento, un recordatorio del pacto eterno que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Una noche, mientras el manto de la oscuridad cubría la tierra, una vez más se presentó el ángel del Señor ante él. Su luz resplandecía con una intensidad que iluminaba la tienda de David, y el aire se llenaba de una presencia sagrada. El rey, en su voz temblorosa, le dijo: «He aquí, estoy dispuesto a recibir tu mensaje». «David, el tiempo de la prueba se aproxima», dijo el ángel, cada palabra envuelta en solemnidad. «Las naciones se reunirán en consejo para asediarte, y su corazón estará lleno de malicia. No te olvides de que la batalla no es solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es en este tiempo que deberás clamar al Dios de tu Padre y buscar su rostro en cada crisis». El corazón de David palpitaba con fuerza ante el anuncio. Sabía que no era solo su vida la que estaba en juego, sino el destino de toda una nación. «¿Cómo puedo estar preparado para lo que está por venir?», preguntó, su voz llena de ansiedad. «Fortalécete en el Señor», respondió el ángel. «No te aferres a tu espada, ni te fundes en la confianza de tu ejército. Tu victoria está en la obediencia a la palabra de Yahvé. En los salmos que escribas encontrarán refugio aquellos que vendrán después de ti. A través de tus lágrimas, en cada clamor, el Señor levantará un estandarte ante las naciones». Entonces, un brillo en la mirada del ángel reveló que existían secretos que debían ser desentrañados. Pero también, lo que se acerca es oscuro. El enemigo busca enredar la mente de la humanidad, y en su estrategia susurra la traición. «Ten cuidado, oh rey. Uno de tus más cercanos se alzará como un león en medio del rebaño, y el dolor vendrá desde adentro de tu casa». Las palabras del ángel cortaron el aire como un cuchillo, y un escalofrío recorrió la espalda de David al imaginarse a un traidor entre ellos. «Señor, ¿quién podría ser tan desleal?», clamó, buscando respuestas en la presente oscuridad. «Solo el tiempo revelará la verdad. Pero recuerda, David, lo que está por suceder es parte del diseño divino, una trama que culminará en redención», respondió con firmeza el ángel. «Las circunstancias que enfrentarás son vestigios de la lucha cósmica que ha existido desde el principio de los tiempos». Mientras el ángel se desvanecía en la penumbra, David sintió que el peso de su reino se asentaba en sus hombros.
Pero también percibió en su espíritu la certeza de que había algo más grande en movimiento, algo que resonaría a través de las eras, un reflejo de la profunda guerra espiritual que el pueblo de Dios enfrentaría. En ese momento, comprendió que su historia no era solo la suya, sino un hilo en el vasto tapiz de salvación. Cada batalla, cada lágrima, traía consigo ecos de esperanza y redención. Pero lo que aún no comprendo del todo, pensó David, es cómo estos eventos me prepararán para el cumplimiento de la promesa del Mesías. Así, mientras David se retiró a sus aposentos, el cielo veía todo con atención. Los ángeles tomaban posición, sabiendo que la lucha que se avecinaba trascendería las fronteras del tiempo y el espacio, tejiendo el destino de la humanidad hacia el propósito inexorable de Dios. Las sombras se dibujaban cada vez más cerca, y el rey de Israel se preparaba para un viaje que desvelaría la gloria divina en el rostro de la adversidad. El alba se despertó con un silencio tenso, una calma inquietante que envolvía a Jerusalén. David se levantó de su lecho, la yema de sus dedos acariciando la piel de los pergaminos donde se borraban y reescribían sus pensamientos, ahora más urgentes que nunca. Sus noches previas de oración lo habían conducido a un lugar de búsqueda ferviente. Ya no podía ignorar que el enemigo no solo estaba cerca, sino que también se ocultaba entre sus más cercanos amigos y consejeros. Se acercó al lugar del sacrificio, donde el fuego limitado ardía como un símbolo de devoción. Yahvé, Dios de mis antepasados, escucha mi clamor. Todo mi ser anhela tu dirección. Sedúceme con tu sabiduría, afinando mi oído a tu voz en este momento decisivo, murmuró, con su corazón como un tambor resonante. Era consciente del peso de su posición. Era el rey, pero sobre todo un servidor del Altísimo. Mientras ofrecía sus súplicas, parecía que la atmósfera se transformaba. Su espíritu titilante reconoció que no estaba solo. Frías ráfagas de viento soplaban en el aire del templo, trayendo consigo ecos de antiguas promesas y relatos bíblicos que se posaron en su corazón. El recuerdo de su primer encuentro con el profeta Samuel lo golpeó de repente. La unción que le había marcado para gobernar, una elección divina que iluminaba su trayectoria de rey. De pronto, una sombra se materializó ante él. David, sobresaltado, se dio la vuelta y pronto vio al profeta Natán acercándose. «Oh rey, he venido en respuesta a tus plegarias», dijo Natán, con una voz firme, pero en ella había un matiz de preocupación. «El Señor ha puesto un mensaje en mi corazón. Te dice que deberás estar preparado, porque las traiciones ya están en marcha, y has de confundir la sabiduría humana con la divina». David sintió un estremecimiento. «¿Qué quieres decir con ello? ¿Acaso hay más secretos que aún no he descubierto?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de angustia y determinación. «Tu corazón es noble, hijo de Isaí, pero el destino del pueblo de Israel se entrelaza con decisiones que habrás de tomar pronto. Examina bien a tu alrededor. El rey debe discernir. Habrá un consejo que ideará el mal, y no siempre en la forma que esperas», respondió Natán, refiriéndose al clamor de los ancianos y líderes que rodeaban al rey. «Ha llegado el tiempo de validar la lealtad no solo en tu corte, sino entre los corazones de quienes dicen servirte». Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco, cada sílaba retumbando en su espíritu. ¿De quién debía cuidarse? La advertencia del ángel creció en su interior como una sombra, recordándole que la traición era más común entre aquellos a quienes se confía. La lección era clara, la vigilancia en la fe era tan esencial como la espada en la batalla. Después de esta advertencia, ¿cuál es mi siguiente paso?, inquirió David, ansioso por responder al llamado de Dios. «En los momentos de incertidumbre, busca la serenidad en la adoración», respondió Natán. «Escribe salmos que expresen tu añoranza por la presencia del Señor, porque de ellos brotará la fortaleza que se necesitará para enfrentar este mal que se aproxima». Con esa instrucción, David volvió a su lugar habitual de oración y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río de alabanzas. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Comenzaba a brotar, un arrebato de autoridad divina enviando vibraciones en el aire.
Justo cuando la tinta se deslizaba por la superficie del pergamino, su corazón se sintió invadido por un profundo sentido de la grandeza de Dios, una fe renovada que le empujaba hacia lo desconocido. El cielo, como un lienzo, se extendía sobre él, pero esta vez el cielo parecía estar distorsionado por la sombra de la traición. Las horas pasaron, y su espíritu se afianzó con la certeza de que estas experiencias no eran aisladas. La historia de su vida, cada salmo que escribía, cada adversidad que enfrentaba, se entrelazaban con la promesa del futuro Redentor. David comprendía que su vida encarnaba la historia de la redención, que cada lágrima derramada y cada batalla librada serían llenadas de significado en el plan de Dios. En ese acto, él supo que la gloria de su historia no solo era suya. Un susurro en su corazón prometía que una nueva revelación estaba por venir, una que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. ¿Está este suceso formando un camino hacia la venida del Mesías que he llegado a anhelar?, pensó. Este pensamiento resonante dejó su espíritu palpitante. Lo que estaba por suceder aún era incierto, pero una cosa era clara: estaba a punto de entrar en la revelación divina, que formaría los cimientos de algo que marcaría los tiempos venideros. El cielo contemplaba, y delante de él la cortina del tiempo parecía abrirse lentamente, dejando entrever el cumplimiento del propósito divino, mientras se alzaba una pregunta: ¿cómo actuaría Dios en medio del caos que se avisoraba? ¿Y qué parte del destino redentor se desvelaría en su vida? David continuó su labor de oración y alabanza, con la tinta aún fresca en el pergamino. Cada trazo era una declaración de fe, una reafirmación de su dependencia del Creador. Mientras sus ojos recorrían las palabras que brotaban de su alma, una reverberación se apoderó de su ser. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré», escribió, y sintió cómo el viento celestial parecía responder a su clamor. De repente, un susurro, casi imperceptible, llenó el ambiente. «He aquí, tú no estás solo». Era como si las mismas palabras de Dios se estaban manifestando, infundiéndole confianza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la sombra de traición seguía acechando, y su corazón se retorcía ante la posibilidad de que aquellos a los que había llamado amigos pudieran volverse en su contra. Mientras continuaba escribiendo, su mente vagó hacia el futuro. ¿Podría ser que las oraciones fervorosas de su pueblo atraigan la mirada de Yahvé? Se recordó a sí mismo que su reinado no era solo un asunto de gobierno, sino de guía espiritual. «Oh divino pastor, guía a tus elegidos, que su corazón sea un eco de tu palabra, que prevalezca la verdad sobre la mentira y que la luz expulse la oscuridad», suplicaba. Así, sus pensamientos buscaban arraigar esperanza, en momentos donde el desánimo amenazaba con descender como un manto oscuro. En ese instante, las puertas del templo se abrieron. Abruptamente, un grupo de ancianos, transportando el peso de sus años y la sabiduría de sus experiencias, entraron. A pesar de sus visiones y consejos previos, el destino se aislaba de ellos como un profundo mar. Sus rostros reflejaban inquietud. Un aire tenso llenaba el lugar. «Mi rey», dijo uno de ellos, su voz temblorosa, como reflejo de la incertidumbre que los envolvía. «Nuestra nación está ante una crisis. Los filisteos han crecido en número y en poder. La gente murmura, anhelan un líder militar que garantice su protección». David sintió el peso de su responsabilidad. Aunque sus ansias eran de paz y adoración, la violencia exterior amenazaba cada rincón de Jerusalén. Sin embargo, en su corazón resonó la advertencia de Natán. Discernir la sabiduría humana de la divina es crucial en estos momentos, reflexionó. Se puso de pie, proyectando autoridad. «Mirad, ¿ha comenzado el temor a nublar nuestros corazones? Recordemos cómo nos ha librado el Señor en el pasado. Recitemos sus obras poderosas, no solo en este lugar, sino en las voces de cada hogar». Las palabras fluyeron de su boca como agua viva, llevándose toda apatía. Pero en su interior, una inquietante pregunta lo asaltaba. ¿Podría ser que incluso entre estos ancianos había iniquidad?
Observó atentamente sus reacciones, buscando la verdad en sus ojos. Un grupo que por tantos años había tomado decisiones a su lado, ¿podrían haber sembrado semillas de descontento? Mientras la conversación proseguía, un silencio se apoderó momentáneamente de la sala. Era un silencio denso, palpando la dimensión espiritual de lo que estaba en juego. El anciano que había hablado primero se puso de pie nuevamente. «Rey, no podemos ignorar lo que el pueblo clama. Ellos desean un líder que los guíe a la batalla». ¿Acaso eso es lo que ellos realmente necesitan? David preguntó, la intensidad de su voz resonando en el templo. ¿Una estrategia militar o un corazón que se rinde en adoración a Yahvé? La victoria no vendrá por la fuerza de la espada, sino por el clamor sincero de un pueblo que busca a su Dios. Pero en ese momento un murmullo se extendió en la multitud. Algunos ancianos empezaron a mirarse entre sí, los rostros delatando dudas. David, con el espíritu inquieto, supo que la crisis era más que una amenaza externa. Un conflicto interno estaba por desatarse. La batalla espiritual no solo existía en los campos de guerra, sino en cada corazón entablado en la corte, en cada rincón de la ciudad. La verdad comenzaba a desenmascararse, una revelación divina que resonaba con urgencia. El cielo parecía vibrar con un propósito inminente, y su corazón latía con la expectativa de que Dios estaba listo para manifestar algo poderoso. ¿Qué revela el Señor en todo esto? ¿Qué obra redentora se avecina entre las sombras que cubren nuestras decisiones? Meditó, sabiendo que cada paso a seguir era crítico para el futuro del pueblo, y también para la historia que Dios estaba trazando. A medida que el día avanzaba, una inquietante pregunta se quedó suspendida en el aire, tejiendo la trama del destino. ¿Sería David capaz de unir a un pueblo dividido y cumplir el propósito divino en medio del caos? La revelación parecía estar al alcance, un indicio de que el plan soberano de Dios se despliega, iluminando sendas que solo el cielo podría guiar. Mientras la asamblea se sumía en el murmullo, David sintió que un manto de inquietud se cernía sobre sus hombres. El aire se tornó pesado, como si un oscuro presagio cubriera el templo. Se preguntó en lo profundo de su ser si el tiempo de su reinado estaba llegando a un quiebre decisivo. Los ancianos, cuyos rostros mostraban matices de conflicto interno, parecían dividirse como las aguas del mar ante una tempestad. Uno de ellos, llamado Eleazar, le dirigió la mirada con firmeza, desafiando el silencio. «Rey David, nosotros hemos servido a la nación en sus horas más oscuras, pero hoy, mientras el enemigo se acerca, no puedo quedarme callado. La voz del pueblo es la voz de Dios, y ellos anhelan acción, no solo conversaciones». David sintió que esas palabras le impactaban como un rayo. Ante el clamor de su propio pueblo, la incertidumbre crecía en su corazón. «¿Acaso hemos olvidado la promesa de nuestro Dios?», replicó, con el fuego de la convicción iluminando su ser. «Él ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio en tiempos de angustia. Debemos buscar su guía, no en nuestras fuerzas, sino en su dirección divina». Entonces, un murmullo de protesta comenzó a extenderse entre los ancianos. La tensión era palpable, y David, sintiendo un llamado divino, se dirigió hacia el altar. Con su corazón abierto, elevó una súplica a Yahvé. «Oh Señor, guía a tu pueblo, haz que tu voluntad se cumpla entre nosotros, ya que no sirve de nada la espada sin tu respaldo espiritual». Justo en ese momento, la sala se llenó de un brillante resplandor que parecía provenir del mismo cielo. Una presencia invisible se hizo sentir, y los murmullos se apagaron, dejando solo el eco del corazón que palpitaba con reverencia. Era el momento que tanto había anhelado, la conexión divina que ponía en marcha el propósito celestial. Un ángel del Señor apareció ante él, resplandeciente como el amanecer. Su voz resonó con la autoridad del cielo, diciendo: «David, el Mesías vendrá de tu linaje. No temas las voces que claman guerra, porque con adoración y fe serás guiado a la victoria. Un pueblo unido bajo la adoración de Yahvé vencerá los desafíos que se acercan». David sintió sus rodillas flaquear ante la magnificencia del ser celestial.
Sus palabras fueron como fuego en la vena de sus venas, llenas de esperanza y a la vez de responsabilidad. ¿Qué debo hacer, oh Señor? ¿Cómo puedo unir a esta nación dividida? El ángel alzó su mano, y en ese gesto David comprendió que la clave era más espiritual que militar. Guía al pueblo en oración, lleva su clamor a la casa, y su unidad en adoración será su fortaleza. Más potente armamento. Recuerda las promesas que ha hecho tu Dios. La batalla no es tuya, sino del Señor. La visión se desvaneció lentamente, y David, aún temblando, comprendió que habían sido reveladas nuevas sendas para su pueblo. Con fuerza renovada, se alzó frente a los ancianos. Hermanos, el Señor ha respondido. No es la espada lo que necesitamos, sino una adoración genuina que unifique nuestras voces en un solo clamor. Unámonos en un día de ayuno y oración, clamemos a nuestro Dios y recordemos todas sus obras. Él nos guiará al camino de la salvación. Las palabras de David resonaron con intensidad en la sala. Así, en las noches que siguieron, el pueblo se reunió, derramando sus corazones ante el altar, unificando sus voces con himnos de alabanza. Las puertas del templo se convertían en un refugio de fe y esperanza, donde la luz del cielo brillaba sobre ellos. Cada corazón entendía que la verdadera lucha radicaba en la búsqueda de la presencia de Dios. Mientras David lideraba al pueblo hacia esta nueva senda, la sombra de su antigua traición seguía acechando, y una pregunta aún se mantenía en el aire. ¿Podrían las luces de la adoración haber apagado las llamas de la discordia? La revelación del ángel apenas era el principio de un camino lleno de misterio. La providencia divina ya había comenzado a tejer un plan que dejaría huella en generaciones futuras. ¿Qué intervención celestial vendría después? El cielo y la tierra se preparaban para un desenlace que cambiaría el destino de Israel y del mundo entero. Mientras las nubes de oración se disipaban sobre Jerusalén, David, con renovada esperanza, se dedicó a preparar a su pueblo para lo que se avecinaba. La voz del ángel resonaba en su mente, instándolo a buscar la unidad en la adoración. Los corazones de los israelitas comenzaron a latir al unísono, llenando el templo y las calles como cánticos que ascendían hacia el cielo como una fragancia grata. La atmósfera en Jerusalén se llenó de un fervor palpable. Cada hombre, mujer y niño que se unía al clamor colectivo sentía la presencia de Dios en medio de ellos. Las súplicas iban más allá de palabras, sus vidas mismas se ofrecían como incienso ante el altar. El rey, consciente del poder de la adoración, lideró con su guitarra rítmicamente tocando melodías que narraban las promesas de Yahvé. Cada día que pasaba, el temor inicial sobre la inminente guerra se desvanecía, reemplazado por una confianza renovada en el Señor. Sin embargo, en las tinieblas se cernía una sombra, la traición aún no había sido revelada, y el peligro acechaba como una serpiente lista para atacar. Fue en la vigilia de un día crucial que David recibió un mensaje delicado. Un mensajero llegó con el rostro pálido y temeroso. «Rey, hay noticias preocupantes. Ha surgido un conflicto entre tus propias tropas. Algunos han comenzado a dudar de tu liderazgo, y el consejo de los ancianos parece dividido. La gente murmura sobre el tradicional guerrero que anhelan». El corazón de David se encogió al escuchar tales palabras. Sabía que el enemigo era astuto y no se conformaría con una victoria física. Quería dividir y conquistar los corazones de su pueblo. Recordó la advertencia del ángel y se dio cuenta de que la batalla no iba a ser tan sencilla como un llamado a la adoración. Se necesitaba más. «Envía por Natán», ordenó David con firmeza. «Necesitamos un consejo prudente. Esta división no puede ser permitida. Debemos reforzar la unidad y recordar al pueblo lo que significa ser parte del redil del Señor». Natán pronto se presentó. Su semblante demostraba la sabiduría adquirida a través de años de servidumbre. «Mi rey, es imperativo que fortalezcas la fe de tus hombres. Se avecina una batalla, pero la mente de tu ejército debe ser firme. No se trata simplemente de armas, sino de la convicción de que esta es la voluntad de Dios». «¿Y cómo puedo hacer que comprendan la gravedad de la situación?», preguntó David, sintiendo la presión de un líder en incertidumbre. Natán reflexionó brevemente.
Conéctalos con el corazón de tu historia. Recuerda cómo fue levantado, cómo en la debilidad el poder de Dios fue tu fortaleza. Relata la historia de aquel encuentro con Goliat y en cada palabra deja que tus guerreros sientan la palpabilidad de lo divino. Y así, esa noche, David se dirigió a su pueblo nuevamente, reuniendo a sus guerreros. El ambiente era tenso, pero su voz resonó con fuerza. Hermanos y compañeros en el campo, recordemos la victoria del pasado, cuando un joven pastador enfrentó al gigante con solo una honda y 5 piedras. No fue la fuerza de la carne la que hizo esto, fue el poder de Yahvé que derriba murallas y trae la salvación. Los ojos de sus hombres se fijaron en él, el eco de la historia trajo consigo recuerdos de valor. Así como yo confío en el Señor, así os insto a confiar. La verdadera batalla de esta nación radica en nuestra fe y en nuestra unión. Cada tribulación que hemos enfrentado nos forja, cada enemigo que se levanta nos recuerda que estamos bajo la guardia de aquello que es sagrado. Mientras su voz ascendía en fervor, David notó que su pueblo comenzaba a unirse. La incredulidad se desvanecía y las viejas heridas de duda parecían cerrarse bajo el manto de la adoración colectiva. Justo en ese momento, un viento poderoso sopló sobre ellos, trayendo consigo un murmullo divino. Podía sentir la aprobación del cielo. Clamemos al Señor de los ejércitos. Juntos, en unidad, nos levantaremos con un clamor que alcanzará a los cielos. En el nombre de Yahvé venceremos a nuestros enemigos, porque la batalla es del Señor. Pero mientras el clamor celeste se intensificaba, una voz oscura comenzó a brotar desde la sombra. Era el mismo hombre que había alimentado las dudas, un antiguo compañero de David, un guerrero de renombre. David, ¿qué es la adoración en tiempos de guerra? Las flechas vuelan por encima de nosotros, y no hay tiempo para cuentos de fe. Necesitamos estrategia y poder militar. No más oraciones, el pueblo quiere acción. David sintió un tirón en su corazón, un vórtice de traición donde el enemigo comenzaba a engendrar cizaña. Pero, mirando hacia el cielo, la presencia del ángel guerrero volvió a manifestarse en su memoria, y una calma lo inundó. No temeré mal alguno, se repitió, consciente de que no solamente confrontaba a un hombre, sino a un espíritu que intentaba socavar la fe de su pueblo. ¿Qué deseas que yo haga?, preguntó David, su voz llena de autoridad. Reúne a guerreros, prepara a tus hombres. La guerra se gana en el campo, no en la oración, replicó el guerrero desleal. El rey, entonces, abriendo el horizonte de su corazón, proclamó: Hoy volveremos a recordar nuestras promesas, y confiamos en que el Señor peleará por nosotros. Lo que se avecina es el desenlace de dicha promesa, y aunque la sombra de la traición se cierne sobre mí, clama al cielo, y verás el poder de nuestro Dios desplegado. Mientras sus palabras reverberaban en el aire, David sintió que los cielos se abrían para recibir su clamor colectivo. El destino de su pueblo, su fe y su coraje se encontraba en el balance. La sombra de aquellos que cuestionaban se tornó opaca ante la luz del propósito divino. Y aunque la traición todavía estaba presente, el llamado hacia la esperanza empezaba a cubrirlo todo. Recordad estas palabras, hijos de Israel, porque lo que no sabéis aún es que cada decisión que toméis hoy puede resonar a través de generaciones futuras. Y así como el Rey ante vosotros, nuestra historia será contada como un testimonio de la fidelidad de Dios. De repente, en ese momento de proclamación divina, la certeza de un camino hacia adelante se iluminó en el alma de David. Ante la posibilidad de la traición de un amigo y la necesidad de un ejército unificado, surgía un nuevo desafío, el de reconocer que la verdadera victoria no era solamente de soldados, sino del espíritu que había guiado a Israel desde tiempos de antaño. Y así, en medio de la tensión y la incerteza, la historia de David se entrelazaba con el inmenso propósito de Dios. El tiempo avanzaba, y el desenlace de este capítulo de la vida del rey se vislumbraba enriquecido con la promesa de redención, mientras el cielo miraba expectante el poder de lo que estaba por venir.
¿Qué formará este nuevo ciclo en la historia del pueblo elegido?, pensó David, mientras el eco de la fe resonaba en su corazón, preparado para el siguiente capítulo de su vida, donde el plan soberano de Dios empezaba a desplegarse con una claridad que aún no podía comprender del todo.